Continuamos entonces con el capítulo número 4, el juego de la creación. Y los versos son los siguientes. De la potencialidad de la realidad, un doble poder. El poder de proyección y el poder de velamiento. Del poder de proyección surge el sentido del yo y la manifestación. Y del poder de velamiento surge la ignorancia entre la relación del sentido del yo y la conciencia, y la ignorancia entre la relación de la manifestación y la existencia. Esta ignorancia es la causa del sufrimiento. Este capítulo es un poco más técnico, pudiéramos decir, así que vamos a ir atentamente a cada uno de los segmentos de este capítulo. El primer segmento es: de la potencialidad de la realidad, un doble poder. El poder de proyección y el poder de velamiento. La realidad primordial, la naturaleza esencial del ser. Eso es lo que estamos tratando de develar junto con este texto y el Vedanta mismo. ¿Qué es la esencia de todas las esencias? ¿Qué me permite existir? ¿Qué te permite a ti existir? ¿Qué es todo esto? Desentrañar el origen de todo es el propósito del Vedanta, porque cuando uno consigue ese objetivo de conocer la esencia y darse cuenta que yo soy esa misma esencia, entonces la inquietud cae, la angustia se disuelve y quedo contento en el reconocimiento de saber y ser lo que soy. Pero ¿cómo podemos definir qué cosa es esta realidad primordial? La cosmovisión védica suele definirla con 3 palabras: Sat, Chit, Ananda. Sat, podemos decir, es la existenciabilidad o la existencia primordial, aquello que da existencia a todas las posibles existencias. Eso va a quedar más claro dentro de un momento. Chit. Chit es la conocibilidad o la conciencia primordial, aquello que permite conciencia a todas las posibles entidades capaz de conocer. Chit es la conocibilidad misma. Y Ananda, que podemos traducir como la plenitud o el gozo, el sentido de totalidad, el no sentir ninguna carencia, saberme totalmente pleno en mí mismo. Sat Chit Ananda. Eso es la realidad primordial. Y esta realidad tiene un poder, el poder de proyectarse y el poder de ocultarse o velarse. Entendámoslo con la dimensión del sueño. En la dimensión del sueño hay una entidad que se va a dormir, una entidad durmiente, y pudiéramos llamar a ello la realidad primordial, en este caso, en este contexto. Esta entidad durmiente se va a dormir y empieza a soñar. Y de este soñar surge, se proyecta un mundo de sueños con todos sus factores y características. Hay personas, hay lugares, hay paisajes, hay sentires, hay saberes. Un mundo de sueño, tal y como este. Un mundo de sueño que tiene su propia lógica, su propia interna coherencia. Y en ese mundo de sueño se proyecta también un yo, un individuo, una entidad que conoce y experimenta ese mundo de sueños. Así, desde esta realidad durmiente, desde esta entidad durmiente, se proyecta un mundo y un yo que experimenta ese mundo. Ahora debemos extrapolar esa idea a esta dimensión, a la dimensión de vigilia. Y quizás entender esta dimensión como otro sueño, un gran sueño. Y es por eso que comúnmente en las tradiciones espirituales se llama el despertar o el despertado. Porque se entiende, quizás no tan conscientemente, pero sí intuitivamente, que este es otro tipo de sueño, que esta no es la realidad esencial. Eso es lo que propone el Vedanta, darte cuenta, y este texto, darte cuenta que existe una realidad primordial desde donde surge esta proyección. Y eso es lo que está diciendo este primer segmento, de la potencialidad de la realidad, un doble poder, el poder de proyección y el poder de velamiento. Acabamos de ver el poder de proyección, cómo desde esta entidad durmiente
Se proyecta un mundo de sueños y un yo que experimenta ese mundo de sueños. Veamos ahora el poder de velamiento. Con el mismo ejemplo del sueño. Yo cuando estoy en el sueño, no soy consciente de que es un sueño. No conozco que es un sueño. Trato toda esa realidad del sueño como la más real posible. Una realidad absoluta. Si pierdo algo en el sueño, sufro. Si gano algo en el sueño, me alegro. Siento hambre, sed, angustia, rabia, alegría. Toda la batería emocional y mental. Y siento todo eso totalmente como una realidad real porque estoy velado. Estoy velado de que eso no es más que un sueño. Solo una vez que despierto me doy cuenta que todos esos escenarios, todas esas situaciones de sueño ya no valen o son de una realidad de segunda categoría. ¿Por qué? Porque era un sueño. Ya no es la realidad real como esta que acabo de entrar en el estado de vigilia. Me despierto del sueño y eso ya no es real y ahora lo que empiezo a vivir sí es real. Durante el sueño yo soy ignorante de que es un sueño. Hay un velo, algo que me impide darme cuenta que es un sueño. Ese es el poder de velamiento. De la realidad primordial, este doble poder, el poder de proyección y el poder de velamiento, que se da simultáneamente. Se proyecta un mundo de sueños y un yo interactuando con ese mundo de sueños y automáticamente surge el olvido de que no es la realidad primordial, sino una proyección. Dejemos eso en mente para poder seguir avanzando con este particular capítulo, que es un poco más técnico, pero que también entrega ciertas claridades para entender la estructura de esta realidad. El siguiente verso. Del poder de proyección, el sentido del yo y la manifestación. Vimos que la realidad tenía este poder de proyectar una realidad relativa, una realidad que depende de ella. Así como el mundo del sueño depende de la entidad durmiente, esta realidad del estado de vigilia depende de una realidad primordial, que tiene la capacidad de proyectar y velar. Del poder de proyección surge el sentido del yo y la manifestación. Recordemos cómo definimos recién a la realidad primordial, Sat, Chit, Ananda. Sat es la existencia o la existenciabilidad, aquello que da existencia a todas las posibles existencias, que vamos a llevar manifestación. De Sat surge la manifestación. De Sat surge la manifestación de nombres y formas. Es una misma realidad que proyecta aparentes, separadas entidades. Veámoslo con el ejemplo de la greda o la arcilla. Yo tengo un gran montón de greda o arcilla. Y de esta greda, que es solo una única realidad, puedo crear un plato de greda, un jarrón de greda, un florero de greda y así, múltiples entidades que son hechas de greda. Desde la perspectiva de las entidades hay muchas, jarrones, floreros, platos, pero desde la perspectiva de la sustancia esencial de aquello, hay solo una realidad, la greda. Los platos, los floreros, los jarrones no pueden existir si la greda no existe, pero la greda sí puede existir sin ser plato, sin ser florero, sin ser jarrón. El poder de proyección implica esto, que de una existencia absoluta, primordial, surgen los nombres y formas que aparentan ser entidades individuales y separadas. Es toda una gran realidad. Del poder de proyección entonces surge la manifestación. De Sat o la existenciabilidad surgen las posibles y múltiples entidades. Y de Chit, que es la conciencia o la conciencia primordial o la conocibilidad, la capacidad de conocer, surgen todas estas individuales capacidades de conocer, los individuales sentidos del yo. Cada entidad orgánica tiene una capacidad de conocer, un sentido del yo, en menor o mayor grado de desarrollo. Vimos que las plantas, los animales y los humanos tienen un distinto grado de conocer, un distinto sentido de yo para conocer, una distinta conciencia. Todas las entidades que pueden reflejar esta conciencia primordial conocen la realidad de una particular y específica manera.
y eso se convierte en su realidad. Entonces, del poder de proyección, el sentido del yo y la manifestación. El sentido del yo surge de la conciencia primordial y la manifestación surge de la existencia primordial. Mantengamos eso en mente. Es claro con el ejemplo del sueño. El sueño es una proyección de una entidad durmiente. Y esta proyección proyecta un mundo de sueños, distintas existencias, y proyecta un yo, una particular conciencia individual que conoce todas esas existencias. Ese es el poder de proyección. Veamos el siguiente verso. Del poder de velamiento surge la ignorancia entre la relación del sentido del yo y la conciencia, y la ignorancia entre la relación de la manifestación y la existencia. Vimos que el poder de velamiento era esta ignorancia de saberme en un sueño. Yo no sé que esto es un sueño. Y como no sé que esto es un sueño, me identifico con el sentido del yo y me identifico con las cosas que conoce y experimenta ese sentido del yo. Y esa es mi realidad. Y al desconocer aquello, estoy condenado a buscar en la impermanencia de estas existencias, de esta manifestación, un sentido de permanencia, un sentido de estabilidad, un sentido de seguridad. Pero nunca podré conseguirlo porque la manifestación es cambio. Esa es la naturaleza de la manifestación, el constante cambio. Yo no puedo esperar estabilidad y seguridad permanentes de una realidad que es impermanente. La manifestación es impermanente, siempre cambiante. El poder de velamiento es esta ignorancia también que me impide ver que este sentido del yo no tiene una existencia independiente y separada. Esta capacidad de conocer que tengo no depende de mí exclusivamente, sino que es nada más que un reflejo de la conciencia primordial. Existe una conciencia primordial y hay particulares combinaciones materiales que tienen la capacidad de reflejar esta conciencia y así desarrollar una conciencia individual, una capacidad de conocer individual. Esta capacidad de conocer individual me permite conocer y experimentar el mundo de la manera en que lo hago. Cada especie, cada entidad experimenta la realidad de una particular y específica manera. El poder de velamiento también me hace olvidar o no conocer que todas estas aparentes existencias, todos estos jarros de greda, platos, floreros, no son más que una única existencia y es la greda. De Sat, la existenciabilidad, surgen todas estas posibles existencias. El poder de velamiento me hace ignorar aquello. Y entonces yo me identifico con nombres y formas y con una realidad constantemente cambiante y trato de, en ese cambio, encontrar algo que me dé permanencia. Pero nunca podré hacerlo porque la realidad externa es siempre cambiante. La realidad externa es solo una proyección, es una realidad relativa, no tiene un asidero real, es solo un sueño. El poder de velamiento es eso, esta capacidad para impedir que yo pueda darme cuenta de que esto es un sueño, de que no hay múltiples cosas, sino que aparenta ser múltiples cosas, de que no existo por mí mismo, sino que mi capacidad para conocer deviene de una capacidad de conocer superior, primordial, una conocibilidad primordial. Vamos a ver en el siguiente verso cómo es que esta ignorancia es la causa del sufrimiento. El último verso, y quizás el más importante, porque concluye todo este capítulo, dice: esta ignorancia es la causa del sufrimiento. ¿Cuál ignorancia? Ignorar que de la conciencia primordial surge una conciencia individual o sentido del yo que me permite conocer lo que conozco. E ignorar al mismo tiempo que de una existencia primordial surge todo este mundo, toda esta manifestación de nombres y formas. ¿Por qué esa ignorancia es causa del sufrimiento? Porque al no conocer cuál es mi verdadera naturaleza, yo me identifico con este sentido del yo y creo ser un alguien separado e independiente de todo lo demás, que tiene particulares relaciones con lo externo, con la manifestación. Esta cosa me gusta, esta cosa no me gusta. Por esta cosa voy a luchar, voy a tratar de acercarme, voy a tratar de tener esto, o ser uno con esto, o experimentar esto. Y esta otra realidad, este otro nombre y forma, no me gusta, no lo quiero.
me voy a alejar, voy a hacer esfuerzos para no ser uno con ello, no experimentar aquello. Esto es un constante vaivén, una constante inquietud. Me acerco a ciertas cosas y me alejo de otras cosas, porque vivo en dualidad, vivo separando a la realidad. No sé, ignoro que todo no es más que una única realidad, pero al identificarme en esta encapsulación de conciencia, yo doy nombres a lo externo, raga, duesha, me gusta, no me gusta, voy hacia ello o me retiro de ello. Y esto es samsara. Samsara no quiere decir nada más que falta de quietud. Samsara entonces es inquietud, angustia, siempre en esta búsqueda por algo o por alejarme de algo. Y esa es la causa de la ignorancia. Al no reconocer mi verdadera naturaleza, estoy condenado a tratar de encontrar algún asidero de permanencia en una realidad que no la tiene. La manifestación es siempre impermanente, siempre cambio. Ese es su juego y de hecho esa es su gracia. La gracia de la manifestación es el cambio. Y eso, más que ser algo pesimista, es una invitación a disfrutar el momento. Si sé que todo va a cambiar, entonces conscientemente me entrego a disfrutar ese momento, porque es efímero, no dura nada. La manifestación es así, siempre cambiante, siempre impermanente. La insensatez se da al yo pretender encontrar permanencia, seguridad, bienestar estable en una realidad que no la tiene, en una realidad que está en constante cambio. Por eso la invitación de este texto y del Bhanta mismo es al reconocimiento de mi verdadera naturaleza, a reconocer que soy la conciencia primordial y no los particulares contenidos que existen en esa conciencia. Soy el vedor y no lo visto. Soy la capacidad de conocer y no las cosas que se conocen. No soy ninguno de mis estímulos sensoriales, no soy los sonidos que conozco, no soy los aromas que conozco, pero tampoco soy las emociones que siento, ni los pensamientos que pienso. Todo eso no son más que objetos para este sujeto esencial, no son más que contenidos para esta conciencia. Por eso se dice que esta ignorancia es la causa del sufrimiento. Ignorar que existe una conciencia primordial de la cual surge mi particular capacidad de conocer individual, mi sentido de yo, e ignorar que de la existencia primordial surge esta manifestación de nombres y formas, que no son más que nombres y formas. Tratemos de extrapolar el ejemplo de la greda, una única realidad, pero según como yo amaso esa greda, tiene una particular forma y le doy un particular nombre. Imaginemos que existe una greda cósmica que genera todas estas infinitas formas. La propuesta de este texto es trascender ese velo, no quedarme identificado con las formas, sino que ir al fondo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en el siguiente capítulo, formas y fondo.